gracias por la invitación. Sí, bueno, realmente el arte en general siempre me ha interesado desde temprana edad, y luego de transitar por los procesos artísticos públicos, del arte público, ya sea muralismo, graffiti, arte urbano, he podido entender el arte desde otra perspectiva, como tú bien lo dices, social, en el sentido que siempre es relacional. Tú estás creando una obra y eso está generando un impacto en la realidad insofactamente, indistintamente de los diferentes espacios y los diferentes contextos donde se hace el arte público. Entonces, bueno, también me ha llamado la atención crear obras de arte que también narren o generen una narrativa en lo contextual, en la realidad. Entonces, muchas veces he buscado generar dialéctica, generar sentido crítico, contraponiendo conceptos, como por ejemplo lo local y lo céntrico, por ejemplo los centros y las periferias, y también el tema de la máquina y el hombre, ¿no? El hombre y el humano, pues, y la máquina. Esa relación que siempre ha tenido que ver con el ejercicio del poder y también de la representación, donde se ven las artes plásticas, la imagen como tal. Entonces, bueno, estos últimos años he estado trabajando y desarrollando esa línea de investigación de cómo es la influencia del arte relacional, entendiendo también el contexto de la automatización tecnológica. Entonces, en ese espacio he tenido la oportunidad de presentar una exposición en el Museo de Bellas Artes y en el CELAR, se llama Viajes Locales, y es básicamente narrar los restos del humano en el contexto del mundo tecnológico. Y bueno, también representando algunos íconos a través del objeto y la pintura, íconos de lo local, en torno a mi taller, pues, en torno a mi zona. Entonces, bueno, he tenido esa experiencia. Sí, bueno, hasta los momentos he explorado esas experiencias de arte relacional o arte contextual, en el sentido de que cómo nosotros representamos lo humano en este contexto, y eso es una intención problematizadora, o sea, hacer que el que vea la imagen también se cuestione cosas que muchas veces están naturalizadas, sobre todo por lo comunicacional, ¿no? Entonces, el arte es justamente eso, cuando el arte deja de ser un instrumento técnico y se convierte en un símbolo, ¿no? Algo que pueda generar algún sentido de identidad también, ¿no? Entonces me ha gustado como comparar eso, como la identidad y la reproducción de la máquina, ¿no? Y sobre todo en este contexto de las redes sociales que tiene tanto peso. Y bueno, por otro lado, me ha gustado esas experiencias de haber visitado otros espacios, otras culturas, donde he podido llevar el arte nacional y darle también un valor ahí, ¿no? Desde afuera, y también entendiendo esas dinámicas de ese lugar específico donde he podido tener la oportunidad de exponer mi arte. Bueno, siempre los aparatos gubernamentales han respondido también a una propaganda política, ¿no? Igual el mundo comercial, el mundo de los mercados, han visto en el espacio público y en la comunicación un espacio también de validación y de venta, ¿no? Hay como un mercado. Hay un mercado también interesante y gigante del entretenimiento. Entonces, esa brecha entre el arte y el entretenimiento es muy pequeña. Entonces, como el arte siempre ha buscado la manera también de reinventarse y generar otras rupturas en otros tiempos, ¿no? Pero qué difícil cuando la opinión pública muchas veces o los imaginarios están mediados por estas tecnologías, porque también hay mucha reproducción. Fíjate que, por ejemplo, el challenge, o sea, tú estás compartiendo algo que otra persona está haciendo y lo reproducen millones de personas. O sea, es la reproducción tal cual de la imagen y el cuerpo y la representación, ¿no? Entonces, el arte dentro de ese contexto busca justamente romper, ¿no? Con esa uniformidad y a lo mejor cuestionar cosas, y eso muchas veces no le ha gustado también a los poderes, ¿no? ¿Cuántos artistas no se conocen que han mostrado la realidad de las injusticias, ¿no? Las injusticias sociales a través de su arte, ¿no? A través del cine, a través de muchas herramientas, y responde a un interés del artista.
En cambio, cuando tú eres un obrero del arte o estás trabajando para la publicidad o para la propaganda, estás respondiha a otro criterio que a lo mejor no le pertenece al artista. Pero digamos que en todas las épocas también ha sucedido eso, ¿no? Vemos las pinturas, por ejemplo, de Goya, que también hizo representaciones de los poderes, pero también hizo los desastres de la guerra, ¿no? Donde retrata toda la mortandad que fue toda esa época. Y muchos artistas han tratado de decir y hablar y expresarse en un contexto donde no eran totalmente valorados o reconocidos como artistas. O sea, el concepto de artista también se ha transformado en el tiempo. Entonces sí, es muy interesante esa dicotomía entre el arte y el poder, porque la imagen es libre, ¿no? También el arte es libre y da mucho para cuestionarnos cosas, para hacernos preguntas. Bueno, realmente me ha gustado esa dicotomía entre el arte urbano y el museo, ¿no? O la academia también, ¿no? Que es como un arte validado de las bellas artes y el arte contemporáneo o el arte urbano trasciende muchas veces muchos cánones, ¿no? Muchos cánones de la belleza establecidos que trasciende también lo formal, porque realmente hay muchas veces que lo que importa dentro de los procesos urbanos, que la mayoría son efímeros, es lo que sucede en ese proceso, más que el resultado artístico. Entonces, bueno, eso me ha llevado en todo este tiempo a generar líneas de investigación donde cuestiono el arte público como ha existido y como lo vemos y como lo han vendido también, porque se ha convertido también en un símbolo del urbano que el entretenimiento también utiliza y es una estética del entretenimiento. Entonces, ¿cómo nosotros los artistas o los creadores podemos trascender eso y reflexionar sobre la problemática de la validación del arte? ¿Dónde se valida el arte? ¿Dónde el arte se hace importante? Porque si el arte urbano es importante para la sociedad, ¿por qué no puede entrar en el museo? Hace poco tuvimos la experiencia que logramos hacerle el tributo a Marco Villalibre, uno de los primeros artistas urbanos de Venezuela, en la Galería de Arte Nacional. Hubieron reacciones diversas de muchos sectores, tanto del arte urbano como de la institucionalidad, que te das cuenta que el canon de validación muchas veces ha sido académico y ha sido muy sesgado de la realidad, porque el arte se manifiesta en muchos lugares, independientemente de dónde se consagre o dónde se valide un tipo de arte. Por ejemplo, Reverón nunca estuvo en los museos y siempre se negó a eso, ¿no? Y se fue a su castillete y creó su propio imaginario con sus objetos, y esa rebeldía se debe a una ruptura de paradigmas que pienso que el arte ha aportado mucho a eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, él es nuestro impresionista, pero ¿cuántos paradigmas no rompió el impresionismo en el siglo XX? Y empezaron todas esas vanguardias a contradecirse entre sí y a tratar de darle un concepto al arte. Entonces, sí, bueno, desde ese tiempo de que pude exponer en el Museo de Bellas Artes hasta ahorita, siento que ha habido una evolución en el sentido de entender los procesos que vivimos y entender que el arte también es importante para la identidad, ¿no? Cómo creamos una identidad nacional que realmente nos represente más allá de todo, ¿no? De lo comunicacional, de esto, de lo otro, o sea, cómo nos vemos ahí y cómo desde ahí puedes también aportar algo, ¿no? Aportar algo más allá de tu opinión. Entonces, bueno, yo creo que el arte urbano rompe esa brecha entre la realidad, lo institucional y se ha atrevido a dignificar muchos espacios que muchas veces están tomados por la calle o por la delincuencia. Pintan en muchas comunidades donde la gente después se apropia de esos símbolos y eso es algo que es rebeldía realmente. Eso es rebeldía. Entender que el sujeto de a pie o el sujeto social también tiene un espacio donde mostrarse, donde validarse, es algo sumamente democrático también como propuesta, pues. Sí, bueno, en este mundo del arte público también desarrolla los sentidos, ¿no? Aprendes a percibir el entorno que vas a intervenir. O sea, primero
te dejas como seducir por esa realidad y dices, bueno, mira, todo esto que está pasando aquí tiene a lo mejor más importancia que algo que yo tenga ya predestinado a hacer, ¿no? Entonces, ese proceso de libertad, de la construcción colectiva del sentido de la obra de arte, es muy interesante porque muchas veces son los objetos del espacio, es la arquitectura del espacio, o sea, las formas también te dan una información que no te lo da un lienzo en blanco, por ejemplo. O sea, el arte urbano de intervenir el espacio público, partes ya de una memoria, partes de la arquitectura, partes de lo espacial, de lo territorial, que también debe tener alguna historia, algún legado, algo, ¿no?, que simbolice. Entonces, en las muestras de arte urbano y arte público se ven diferentes formas, ¿no? Está el abordaje del espacio, que tú puedes generar toda una línea de investigación en función de eso, intervienes el espacio, o también puede ser la intervención directa de un símbolo, ¿no?, que aparece ahí también, y vemos que el arte urbano también tiene esa carga, ¿no?, de esa rebeldía de hacerse ver, ¿no?, de ganarse un espacio en lo público, entendiendo que pueda estar tan secuestrado por la propaganda, por la publicidad, por tantas cosas que no necesariamente pueden que sean valores sociales, ¿no? Entonces, cómo el arte se busca un espacio y se hace respetar en la realidad y se defiende la obra de arte público con un concepto, con una investigación, también con una propuesta, ¿no? Muchas veces tampoco es pintar por pintar, ¿no?, sino cómo tú propones algo y dices algo entendiendo en el contexto donde estás, que hay también como una responsabilidad con el otro ahí, no solamente eres tú el artista, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto creo que eso condiciona mucho la propuesta. Entonces, en cambio, el arte de taller es más íntimo, ¿no? Es más íntimo y es más reflexivo. Pero muchas veces el arte urbano me ha llevado a influenciar el arte plástico también, por esa gestualidad, por esa velocidad, por esa carga, ¿no? Y es interesante, yo pienso que los artistas, y muchos artistas urbanos ahorita en la actualidad, son también artistas plásticos y han hecho esas comparaciones de esos dos mundos. Pero la verdad es que el arte contemporáneo hoy está impregnado de la necesidad de salir del museo y del cubo blanco, de ese arte con esa visión netamente formalista, y entender que han habido muchos procesos y muchas experiencias que han ampliado el sentido del arte, y el arte urbano es una de ellas, pues. Pero hay muchos referentes que también han aportado a esa visión de un arte social o también un arte político, porque también es político. Y es interesante desde ese punto de vista del humano, o sea, cómo se ve el humano y cómo se representa y cómo busca validarse en la realidad. Aparte de eso, que puedas mencionar de esas obras, en la actualidad, que tienes algún proyecto que vaya a presentar. Bueno, Princesa de la Ciudad fue muy importante, fue para mí una de las mejores obras que pude hacer en Rusia, aparte de Portal a Venezuela, que también fue muy importante porque fue una representación de Venezuela en Rusia, total a nivel de imagen. Pero Princesa de la Ciudad habla más bien de Moscú, ¿no? Muestra Moscú y es una reinterpretación también de una obra de Breuvel, de Mikhail Breuvel, que es un pintor ruso, que se llama Princess of the Dream, la princesa del sueño. Entonces yo quise hacer como una reinterpretación de esa obra, sobre todo al nivel formal, ¿no? Los colores, la textura y la calidad que tiene esa obra, que me dejó impactado. Y bueno, en este caso es una chica que se encuentra con la ciudad de Moscú y ve ese reflejo de la noche y esa luz, ¿no?, de esa ciudad.